mensaje de exhortación nos salva, nos hace libres y nos sana. El mensaje aguado nos condena, nos esclaviza y nos mantiene enfermos. Ese es el tema que el Señor me dio para esta semana. Nos va a hablar. Estos mensajes de exhortaciones son mensajes que nos van a avivar, son mensajes que nos van a levantar del dormir espiritual, porque algunos de nosotros andamos un poco dormidos, pero todos nosotros debemos estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, levantándonos por la madrugada a orar o orando por el día. No importa qué hora ores, pero hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que lecturar la Biblia. Si hay alguno aquí que no lo está haciendo, estamos viviendo como vivían los fariseos en la Biblia. La Biblia dice que los fariseos eran hipócritas, eran guías ciegos. Aparentaban que vivían un cristianismo, pero no lo vivían en realidad. Era nada más pura apariencia. Dios está refinando a su pueblo. ¿Por qué? Porque su venida es inminente. Digan conmigo, Dios me está refinando, porque la venida de Cristo es inminente. Digan conmigo, yo tengo que ser refinado por el alfarero, porque aún hay muchas impurezas en mí. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin arruga. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos en tiempos, como ya estamos viendo en el mundo entero, en los noticieros diariamente, que si nosotros no nos volvemos en cristianos radicales, en creyentes radicales, que vamos a vivir un cristianismo real, un cristianismo que no vamos a aguar la palabra de Dios, lo que va a suceder es que vamos a retroceder, no vamos a poder perseverar, vamos a volvernos predicadores permisivos. Hay muchas iglesias hoy en día donde los predicadores ya son permisivos, porque quieren tener iglesias llenas de cabras, pero Dios no viene por una iglesia llena de cabras. Dios viene por una iglesia llena de ovejas. Y nosotros somos las ovejas del redil del Señor Jesús. Nosotros tenemos que volvernos cristianos radicales. Tenemos que desarraigar toda hipocresía de nuestras vidas, toda maldad de nuestras vidas. Buscar al Señor con sinceridad, con una mente clara, con una mente que está siendo sanada diariamente, con un corazón que está siendo santificado diariamente por el poder del Espíritu Santo que está obrando a través de nosotros hacia afuera. Toda la limpieza del pueblo de Dios comienza de ahí adentro hacia afuera, y Dios viene por un pueblo que está limpiando en espíritu, en alma y en cuerpo. Toda la Biblia, digan conmigo, toda la Biblia está llena de exhortaciones y advertencias para que seamos salvos, libres y sanos. La palabra de Dios, primero que todo, nos lleva a la salvación. ¿Cómo puede ser una persona sana del alma si aún no tiene la salvación? Para la persona ser sana del alma, tiene que primero tener el Espíritu Santo, que indica que tenemos la salvación. Entonces la Biblia nos exhorta, nos limpia, la palabra de Dios nos limpia constantemente. ¿Para qué? Para salvarnos, para limpiarnos y para hacernos libres, para que podamos vivir una vida sanos. Entre el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el primer libro que los teólogos consideran como el comienzo del Nuevo Testamento, es el libro de Mateo. Hay desacuerdo en eso. Hay personas que dicen que el primer libro del Nuevo Testamento es Santiago. Hay otros teólogos que dicen que el primer libro del Nuevo Testamento es los Hechos. Pero ustedes saben qué es la posición que yo tomo en cuanto a la teología. ¿Cuál es la posición que yo tomo en cuanto al conocimiento? El 1 Corintios capítulo 8, versículos 2 y 3. Digan conmigo, si alguno se imagina que sabe algo, repitan conmigo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Digan conmigo, pero
dice que le enseñes a tu pueblo cómo amarlo incondicionalmente. ¿Qué quiere decir? En toda situación, nos vaya bien o nos vaya mal, pero que aprendamos a amar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay teología infalible de afuera. Toda teología, todo estudio de hombre, todo estudio en general es falible. El único que es infalible es el Dios creador del cielo y la tierra, es el mismo Espíritu Santo que fue el que inspiró las Escrituras. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Por ende, por lo tanto, si nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad, porque Él se llama el Espíritu de verdad. No sigamos los hombres, sigamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a engañar. Entre Mateo y Malaquía hubieron 400 años en donde Dios no habló ni por palabra, ni por profeta, no habló a nada, a nadie le habló. Hubo 400 años. La maldad se multiplicó a tan magnitud que Dios tuvo que levantar un profeta que se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado para preparar el camino de la venida de Cristo. Nosotros somos los Juanes el Bautista en el Nuevo Testamento, porque todos somos profetas, todos podemos predicar la palabra, todos podemos compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, Juan el Bautista fue levantado para exhortar a las naciones, porque había tanto pecado. Por eso que Juan el Bautista lo mataron cortándole la cabeza, porque Juan el Bautista se paraba al frente de la gente y le decía: tú estás en un pecado, esa mujer no te pertenece, ese hombre no te pertenece, ese novio no te pertenece, esa novia no te pertenece, tú estás pecando, tú estás haciendo las cosas incorrectas, tú eres un ladrón, tú eres muy hipócrita. Entonces Juan el Bautista se le paraba frente a la gente y les hablaba así. Pero dice la Biblia que jamás ha visto un profeta como Juan el Bautista, y jamás lo habrá sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no titubeaba. Él le llamaba al pecado, pecado, y le llamaba a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso es ser un cristiano y una cristiana radical. Si nosotros no nos volvemos radicales, vamos a estar vacilando con el Evangelio, nos vamos a estar autoengañando, no vamos a estar salvos, no vamos a ser libres, vamos a vivir en esclavitud, vamos a vivir una religiosidad y no vamos a ser sanos. Y nosotros, el ser humano, tenemos un pecado, tenemos gangrena, tenemos un cáncer que se llama el pecado. ¿Cómo se llama el cáncer del ser humano? El pecado. Y todo pecado nos hace esclavos y no podemos estar sanos. Tenemos que ser sanos primero dentro, por dentro hacia afuera. Nuestro corazón tiene que ser sano, nuestra mente tiene que ser sana, nuestra alma tiene que ser sana, nuestro espíritu tiene que ser sano. Y después viene por el exterior, que es lo físico. Dios quiere que esté sano también. Dios quiere a tu pueblo que esté sano, porque el Señor lo ha dicho: un pueblo que alaba y sirve a su Señor no puede estar enfermo. Vamos a ver cómo Juan el Bautista y Jesucristo exhortaban y advertían al pueblo en la Biblia. Ellos fueron los que comenzaron a predicar el Evangelio. Primero fue Juan el Bautista, que vino a preparar el camino antes que Cristo llegara. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dice la Biblia en Mateo capítulo 3, dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice el versículo 2: y diciendo, mira lo que decía Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo primero que salió de la boca de Juan el Bautista? Arrepentíos. Juan el Bautista no llegó diciendo: Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios tiene planes para ti. Lo primero que hay que tratar con el ser humano, con el cáncer del pecado, es arrepentíos. Digan conmigo, lo primero que hay que tratar es el pecado de nuestras vidas. Entonces dice el versículo 2, Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. ¿Y a qué nos está llevando? A la salvación. Cuando tú llamas a una persona a la salvación, lo estás llamando a ser salvo. Arrepiéntate. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer salvo, eso te va a hacer libre y eso te va a sanar. Dice el versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese es el mensaje que tenemos que estar nosotros viviendo como cristianos radicales en estos últimos segundos del ser humano, antes que llegue la ira de Jehová, porque grande va a ser el día de la ira de Jehová. En Juan dijo: voz que clama en el desierto, dice, preparar el camino del Señor. Entonces, cuando clamamos, el clamor es alta voz. ¿Cómo es el clamor? Alta voz, voz que clama en el desierto: arrepentidos y convertidos, porque Cristo viene. Enderezad sus sendas. ¿Qué tenemos que estar enderezando nosotros constantemente en nuestras vidas? Las sendas. Tenemos que buscar las sendas antiguas. Tenemos que buscar el camino angosto, el camino que nos lleva a la vida eterna, porque el camino amplio, eso es camino de perdición. Dice el versículo 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué hacía el pueblo mientras que Juan el Bautista le decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos ya se ha acercado? Dice que venían confesando sus pecados. Dice el versículo 7: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Miren cómo Juan el Bautista predicaba el evangelio. Miren cómo Juan el Bautista llamaba a la relación perversa y maligna al arrepentimiento. Es totalmente diferente a como hoy se predica la palabra echándole agua. A un cáncer tú no le puedes dar Tylenol. A un cáncer tú tienes que darle quimioterapia, porque el cáncer te mata. Y el dolor de cabeza lo que necesita es aspirina, un Tylenol. Pero el cáncer del pecado, el cáncer del ser humano se sana con el arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento falso. Dice Juan el Bautista en el versículo 7: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese era el mensaje de exhortación. Generación de víboras. En otras palabras, ustedes, generación de serpientes venenosas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Vemos la exhortación. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué le decía Juan a la gente? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, apártense de su mala vida, dejen toda maldad, dejen su religiosidad, arrepiéntanse y que se ve en su vida que tienen fruto. Evidencien que en su vida cristiana hay fruto. Eso es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Enseñarle a los hermanos, enseñarle a las naciones que en verdad nosotros somos criaturas nuevas, que en verdad mora la naturaleza divina en cada uno de nosotros y en verdad tenemos la salvación. Eso es evidenciar, eso es mostrar que tenemos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo se conoce el cristiano genuino? ¿Por su apariencia o por sus frutos? Por sus frutos los conoceréis. Así que una vida de apariencia te mantiene en condenación. Un mensaje aguado que te dice que todo está bien porque tú pasaste un día y tú dijiste: yo recibo a Cristo. Eso es un mensaje infernal, porque pasaste al frente y dijiste: yo soy de Cristo, pero no vives la vida cristiana, aún no te has arrepentido de corazón. Tú no estás salvo, tú no estás libre y tú no vas a ser sano ni físicamente tampoco. Vas a vivir enfermo toda tu vida. Dice el versículo 10, otra advertencia. Y ya también, dice Juan el Bautista, arrepentidos, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ustedes saben quiénes son. Nosotros somos los árboles que habla la Biblia. Los árboles tipifican al cristiano. Nosotros somos esos árboles. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Qué va a hacer Dios con el árbol que no da el fruto? En otras palabras, ¿qué va a hacer Dios con cada uno de nosotros cuando no damos fruto? Nos va a cortar, y dice, y va a ser echado al fuego. Así que todo cristiano que se llame cristiano, que está viviendo una vida de apariencia y no está mostrando de verdad que es cristiano, evidenciando su vida, dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo aquel que no dé fruto, el Padre lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Quiere decir que vivió un cristianismo de apariencia, siguió viviendo la vida como le dio la gana, nunca hizo la voluntad de Dios. Dice el versículo 12, vemos aquí otra advertencia. Dice, su aventador está en la mano. El aventador, dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Vemos que el aventador es algo que usaban en la antigüedad, que soplaba fuerte. Entonces separaba el trigo de la cizaña. Eso es un aventador. Entonces Dios en estos tiempos, en esta cuarentena, en las naciones, Dios está usando su aventador. Dios está limpiando a las naciones. Dios está separando el trigo de la cizaña. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que nosotros seamos el trigo. O si no, nos vamos a desviar. Que los que se desvían del reino de los cielos, esa es la paja, que aparentaba ser trigo, pero en realidad no era trigo, era a pura apariencia. Un cristiano que aparentaba ser cristiano, pero no lo era. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, observen bien, después que Juan el Bautista predicó el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que exhortaba a las naciones, dice que Juan el Bautista fue encarcelado. Dice, Jesús vino después que fue encarcelado a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino Jesucristo a predicar? El evangelio del reino de Dios. Dice el versículo 15, diciendo, observen qué dijo Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos exhortación y advertencia. El tiempo se ha cumplido, se lo estoy advirtiendo. La exhortación, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. Jesucristo, lo primero que salió de sus labios no fue, yo quiero que tú seas salvo, yo quiero que tú seas, que tú triunfes en toda área de tu vida, yo quiero que tú seas un gran hombre de éxito en la humanidad. Jesucristo dijo, el tiempo se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Cómo comienza todo? Arrepiéntanse. Y dice, creer en el evangelio. ¿Y qué significa creer? Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, permanezcan en la palma de mi mano. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido, ya Dios se ha acercado y ya viene pronto. Nosotros estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos donde tenemos que estar gritando voz en cuello, arrepentíos y volveos a Dios, porque el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tema de hoy, pueblo? Digan conmigo, el mensaje de exhortación nos salva, nos hace libres y nos sana. El mensaje aguado nos condena, nos esclaviza y nos mantiene enfermos. Mateo capítulo 23. Ahora, cómo Jesús exhortaba y cómo Jesús advertía era muy diferente a cómo se está haciendo hoy en día. En muchos lugares no se está predicando el Cristo bíblico, no se está predicando Yeshua, no se está predicando el Jesús judío, se está predicando un Jesús de libertinaje, un Jesús permisivo. Si Jesús te ama, sigue viviendo como el diablo, que te vas a ver con Dios un día. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pablo decía que nadie te engañe. En otras palabras, que los pastores no te engañen, que los apóstoles no te engañen, que los profetas no te engañen. Si tú no estás viviendo la vida para Dios, tú estás autoengañado y tú estás en rumbo a la perdición eterna. Dice el versículo 13 de Mateo 23. Mas ay de vosotros. Mira Jesucristo confrontaba a los hipócritas. Había unos grupos religiosos
que eran judíos. Habían fariseos y habían escribas. Ellos se dedicaban a escribir la ley. Ellos estudiaban la ley. Ellos vivían malicunosamente. Ellos miraban todos los puntos de la ley y trataban de observar todo como decían las escrituras. Pero ellos estaban viviendo una vida de apariencia. Entonces no eran salvos, no eran libres y tampoco eran sanos. Dice Jesucristo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué le decía Jesucristo a la gente? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces Jesucristo exhortaba a esta gente por el mismo amor, para que vengan a la salvación, para que ellos entiendan que sin Cristo no hay salvación. Y ese es el amor de Dios, ese es el amor bíblico. El amor bíblico no es: yo no voy a hablar para no meterme en problemas, yo no voy a confrontar a mis hermanos, a mis familiares y a mis amigos para no meterme en problemas, yo no quiero buscar problemas con nadie. Eso no es el mensaje bíblico, eso es un mensaje diabólico. Jesucristo decía: ay de vosotros hipócritas, no entran ustedes al reino de los cielos. En otras palabras, ustedes no quieren creer el reino de los cielos y tampoco permiten que los demás crean. ¿Quién eran estos escribas y fariseos? Les voy a dar algunas características de quién eran estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos eran los principales enemigos de Cristo. Se dedicaban a criticar y acusar a Cristo. Se oponían a las enseñanzas de Cristo. Ellos ponían énfasis en el exterior y descuidaban lo más importante, que era el interior. No conocían a Dios. Solo vivían una religión muerta, una religión de apariencia. Eran sumamente religiosos. Hacían actos religiosos. Fingían una religiosidad. Ponían tradiciones y sus reglas por encima de las necesidades humanas. Eso es ser religioso. Dios quiere que su pueblo no sea religioso. Dios quiere que vivamos un cristianismo sin apariencia. Ahora, ¿está mal que nosotros nos enfoquemos en las cosas exteriores? No. Lo que está pasando aquí es que ellos ponían sus vestimentas, estiraban sus flecos. Ellos eran religiosos, pero por dentro estaban enfermos. No tenían el Espíritu Santo. Eran religiosos. Una persona religiosa es la que aparenta. Ellos hablan como un cristiano. Ellos aparentan cristianos. Ellos tienen la actitud de un cristiano. Pero es pura apariencia. Entonces nosotros, en esta predicación de esta noche, nosotros tenemos que descubrir cuál es el fariseo que hay en nosotros. Porque nosotros también tenemos fariseos por dentro. Cada uno de nosotros tenemos que identificar quién es ese fariseo, quién es ese religioso, esa religiosa que hay dentro de nosotros, y tenemos que atarla y echarla fuera de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser libres y para ser sanos. Ahora bien, esta gente, estos religiosos, ellos fueron los que planearon a matar a Jesucristo. Porque no soportaban cuando Jesucristo entraba a la sinagoga y dentro de la iglesia les decía: hipócritas. Ellos no soportaban la predicación de Jesucristo. Jesucristo les señalaba toda su hipocresía y los confrontaba delante de todo. Y le decían las vidas perversas que vivían delante de todos. El evangelio hoy no digas eso, porque no se avergüenza a la gente. Pues la Biblia te va a avergonzar si estás viviendo fingidamente. Jesucristo dijo: no hay nada escondido que no haya salido a la luz. Y si hay algo escondido en nuestra vida, que estamos viviendo religiosamente, tarde o temprano Dios te va a llamar al frente y te va a decir: deja tu hipocresía. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice: Dios no te engañes. Dios no puede ser burlado. Tú estás sembrando religiosidad, tú estás sembrando hipocresía, tú estás sembrando maldad. Pues eso es lo que vas a cosechar. Y si tú no te arrepientes, tarde o temprano yo
voy a sacar a la luz. Ese es el mensaje de exhortación. Porque el mensaje de exhortación, primero que hace, nos salva. Segundo, nos hace libre de la mentira. Tercero, nos sana por dentro y por fuera. Y el mensaje aguado de no querer confrontar, de no querer predicar el evangelio para no buscar problemas, ese mensaje es infernal que condena a la persona, los mantiene esclavos y no se pueden sanar. Porque una persona que no tiene salvación todavía está enferma, su alma está enferma. Ahora bien, continuamos leyendo cómo Jesús confrontaba a los religiosos. Vamos a ver cómo Jesucristo confrontaba a esta gente. Y nosotros tenemos que estar autoexaminándonos. Yo les digo, mis hermanos, cuando yo preparo estos mensajes, primero me autoexamino yo. Yo no estoy trayendo un mensaje aquí porque esto es solo para ustedes y no para mí. No, yo me autoexamino también porque yo no quiero ser religioso. Pero yo quiero obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero que Dios me saque cualquier hipocresía, cualquier religiosidad de mí, porque yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir un cristianismo real. Entonces, ¿quién quiere ser libre? Amén. 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 Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos hace libre? El mensaje de exhortación. Digan conmigo, el mensaje de exhortación. Ese me hace salvo. Libre y sano. Vemos en Mateo 23, versículo 14. Ahora Jesús, mire cómo confronta. Vemos de nuevo exhortación y advertencia. Constantemente. Exhortación y advertencia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Exhortación y advertencia. He aquí yo pongo el camino de vida y el camino de la muerte. Tú escoge el camino de vida. He aquí yo pongo dos caminos, el angosto y el amplio. Tú escoges cuál coges. He aquí yo pongo la vida cristiana genuina y la falsa. Tú escoges cómo vas a vivir tu vida cristiana, en falsedad o una vida cristiana genuina. Dice el versículo 14: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos vivían aparentando que conocían a Dios. Y cuando Jesucristo llegó, le decían: ustedes no conocen a Dios. Ustedes cuidan las pertenencias de las viudas. Ellos estaban a cargo de ser mayordomos de las pertenencias de las viudas cuando perdían a sus esposos. ¿Y qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían estos judíos religiosos? ¿Qué hacían los escribas? Ellos se robaban las cosas de las viudas, pero hacían largas oraciones y aparentaban que eran muy cristianos, eran muy devotas a Dios, eran muy religiosos, pero eran ladrones. Y Jesucristo, que mira lo de afuera, lo de adentro primero. Entonces Jesucristo primero miró lo de adentro y le decía: ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Escribas y fariseos, religiosos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Dice también que hacían largas oraciones. Ellos salían por las calles después que les robaban a las viudas y vivían una vida fingida y aparentaban, pero esas largas oraciones eran para que la gente los vea, para que digan: ¡wow! Mira cómo ora ese pastor, mira cómo ora ese fariseo, mira esas oraciones que largas son. Debe de meterse horas con el Señor. Pero Jesucristo le decía: no, ya ustedes recibieron su recompensa. Ellos buscaban no orar para llevar la gente a Dios, no orar porque eran devotas a Dios, sino que ellos oraban para autoexhibirse, para ellos demostrarle a la gente que eran hijos de Dios. Pero Jesucristo le dice: no, ya ustedes recibieron su recompensa, porque su corazón no es para el pueblo, su corazón es para ustedes, que los exalten, que los aplaudan. Versículo 15, otra exhortación y advertencia. Dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y
tierra para hacer un prosélito, para convertir a una persona que no era judía, convertirla al judaísmo. Eso es lo que es convertir a un prosélito. Y dice Jesús, y una vez que convierten a ese prosélito, a ese no judío, al judaísmo, dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos pensaban, Yahweh, convertimos a un prosélito. Mira, ahora ya no es cristiano, ahora es judío. Ya lo convertimos al judaísmo. Ahora ya no dice Jesús, ahora dice Yeshua. Ahora no dice Jehová, ahora dice Yahweh. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y dice, y una vez que lo conviertes, dice, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con estos movimientos que se están moviendo allá afuera, que quieren que el pueblo vuelva al judaísmo, que el pueblo vuelva ahora, porque dicen que son judíos y dicen que son sinagogas de Satanás, porque aparentan una vida de devoción a Dios, pero son hijos del diablo. Se divorcian por nada, tienen pelea con sus esposos, tienen pelea con sus esposas, no saben criar a sus hijos, pero dicen, yo no digo Jehová, yo digo Yahweh, yo no digo Jesús, yo digo Yeshua. Y dice Jesús, los hace merecedores 2 veces del infierno. Dice el versículo 16, otra advertencia y otra exhortación. Jesús sigue hablando y dice, ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces ellos ponían el énfasis en las cosas que no eran tan importantes, pero las importantes las descuidaban. Por eso que Jesucristo decía, ay de vosotros, guías ciegos. Entonces la Biblia dice, ¿cómo un guía ciego puede seguir a otro guía? ¿Cómo yo, siendo pastor, que vivo una vida desordenada, es una vida de divorcio, una vida que no puedo criar a mis hijos, que vivo una vida desastrosa, yo puedo pararme al frente de un púlpito a predicar la palabra? Estoy descalificado. Dice el versículo 17, otra vez, otra exhortación y otra advertencia. Jesucristo no era fácil. Jesucristo es un Dios lleno de amor y misericordia. Pero Jesucristo es un Dios que es fuego consumidor. Él es un Dios 3 veces santo. Dice el versículo 17, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Fíjate que ellos ponían al templo como en segundo y al oro primero. Se podía jurar por el templo, pero no por el oro. Entonces Jesucristo miraba sus corazones, porque estaban llenos de hipocresía. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo los confrontaba así? ¿Porque los odiaba? ¿O porque quería que fueran salvos? Que fueran libres de la mentira y que sean sanos. Obviamente Jesucristo vino a salvar a aquello que se había perdido. Pero hay personas que tú le hablas el evangelio fácil, tú le hablas, Dios te ama, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se salvan algunas personas, pero a otras personas hay que hablarles así, para que ellos entiendan que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo, que necesitan salir de la religiosidad, necesitan apartarse de la mentira y vivir el cristianismo como Dios demanda que vivamos el cristianismo. Dice el versículo 19, otra advertencia y otra exhortación. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar. Primero, lo más importante es el altar, no la ofrenda. Ellos ponían la ofrenda primero y el altar después. ¿Ven cómo todo era al revés? Entonces vivían autoengañados. Entonces dice, ¿cómo ustedes van a guiar al pueblo ustedes estando ciegos?
Ustedes están poniendo las ofrendas primero y el altar segundo. No debe poner primero el altar, primero que santifica las ofrendas después. Por eso que nosotros en este ministerio y en la iglesia de Cristo, en todas las naciones, nosotros tenemos que cuidar el altar de Dios. Porque hoy en las iglesias, en los altares, se suben personas que tocan en la disco, tocan en la discoteca, tocan en el mundo el sábado y llegan a tocar en las iglesias, en el altar el domingo. Y los ponen porque no hay más nadie. Aquí en este ministerio no se va a poner a nadie que no esté dedicado completamente a Dios. Aquí no se va a poner a ningún músico que no esté consagrado a Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que santificar el altar de Dios. Primero el altar, primero lo de adentro y después lo de afuera. Por eso que Dios pide reverencia. Hoy en día se perdió la reverencia. Hoy en día todos los mundanos se suben a los altares. Por eso que aquí Dios dice, nadie se puede subir a mi altar a no ser que yo le dé permiso para subirlo. Ni los pastores nos podemos subir al altar en Jehová mi guerrero. Porque es un ministerio de avivamiento. Dios les está enseñando a las naciones cómo se debe vivir en una iglesia. Cómo debe ser una iglesia genuina. Cómo se debe vivir. Cómo se debe de gobernar una iglesia. Cómo se debe de reverenciar un templo donde está la presencia de Dios. Entonces, eso se acabó. Aquí vamos a vivir para honrar a Dios, pero vivir genuinamente. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero tenemos que demostrarle a Dios que nuestro corazón quiere cambiar. Yo tuve un muchacho que me mandó un mensaje anoche. Me dijo, pastor, ora por mí para que Dios me libere del espíritu de fornicación. Un muchacho cristiano. Yo no lo condené. Yo dije, mi hermano, vamos a orar para que Dios te haga libre de ese espíritu. Pero es un muchacho que quiere cambiar. ¿Vemos la diferencia? Hay unos que están cómodos en sus pecados. Y hay otros que dicen, yo quiero cambiar, yo no estoy contento. Entonces Jesucristo vino a salvar a esas mismas personas, a los que se habían apartado de sus caminos. Versículo 23, otra exhortación y advertencia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, estos religiosos, ellos cogían la menta y ellos cogían el eneldo y ellos cogían el comino y literalmente le cortaban con un cuchillito la puntica, le cortaban el 10% a cada hojita. Imagínate, a cada hojito de comino le cortaba el 10%. Pero su corazón no estaba recto. Si querían hacer eso, hazlo. Pero primero tienes que limpiarlo de adentro. ¿Por qué? Porque por adentro no eran justos, no eran misericordiosos y no tenían fe. Pero sí diezmaban. ¿Y qué es lo más importante de la ley? Digan conmigo, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 24. Otra exhortación y advertencia. Jesús sigue diciendo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué significa esto? Sabemos que en el libro de Levítico hay una ley de alimentos que están prohibidos que estemos comiendo. En el Antiguo Testamento era prohibido. Ahora podemos comer lo que queramos comer. Pero no todo nos conviene, porque estamos en el Nuevo Testamento. Tenemos un mejor pacto. Ahora bien, estos fariseos dicen que ellos colaban el mosquito. Observen bien hasta dónde llegaba la religiosidad de esta persona. El mosquito era el insecto, el animal más pequeño entre todos los animales inmundos que eran sucios en la ley levítica. Entonces, por ejemplo, ellos se iban a tomar un vaso de leche. Y a veces tú sabes que en esos tiempos, en los campos, siempre le cae un mosquito. Entonces esta gente dice que hacían así, se ponían el vaso aquí y con el diente filtraban los mosquitos. Se tomaban el vaso de leche y filtraban el mosquito para que el mosquito quedara aquí para no tragárselo.
Dice, pero ustedes cuelan hipócritas. Ustedes, guías ciegos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Entonces, dejan las cositas pequeñas, las filtran, se preocupan por las cositas pequeñas, pero después se tragan todo el camello, el animal grande. El animal inmundo grande, porque el camello es un animal inmundo también, un animal que no sirve para el alimento humano. Por eso que Jesucristo decía, ustedes los más chiquititos, ustedes se preocupan por las cositas más pequeñas, pero por las cositas grandes no le dan importancia. Guías ciegos, lo más importante de la ley es la justicia, es la misericordia y es la fe. ¿Qué no entienden ustedes, guías ciegos hipócritas? En otras palabras, yo los quiero salvar. Yo quiero que ustedes tengan fe. Yo quiero que ustedes aprendan a vivir la justicia, que ustedes reciban la justicia mía, que ustedes aprendan a ser misericordiosos. Pero ellos no querían entender. Entonces Jesucristo les tenía que confrontar de esta manera. Es mejor herirte con la verdad que matarte con la mentira. Entonces Jesucristo lo que estaba haciendo era, estaba hiriendo a este pueblo, a estos guías ciegos, a estos hipócritas, los estaba hiriendo con la verdad, porque prefería, antes de matarlos con la mentira, diciéndole que ellos conocían a Dios. Y eso es matarlo con la mentira, porque si Jesucristo no lo confronta así, no se salva ninguno, porque todos ellos pensaban que estaban salvos. Ahora bien, muchos de ellos creyeron el Evangelio. Con esta predicación, algunos de ellos reflexionaron y dijeron, yo estoy mal. Y algunos fariseos se convirtieron. Muchos judíos se convirtieron también. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que algunas personas se convierten fácilmente. Hay otros que hay que confrontarlo fuerte. Versículo 25. Otra exhortación y advertencia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Llenos de qué estaban? De robo y de injusticia. Les robaban a las viudas y hacían cosas injustas. No obedecían la ley, pero ellos aparentaban que guardaban la ley. Y la Biblia enseña que nadie puede guardar la ley como demanda Dios que tiene que ser guardada. Porque todo aquel que quiere guardar la ley completamente y ser justificado y decir yo conozco a Dios porque yo guardo la ley, si peca una sola vez en su vida, se va para el infierno. Así que por gracia somos salvos. Digan conmigo, por gracia soy salvo. Versículo 26, otra vez exhortación y advertencia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, ¿qué tenemos que limpiar primero? Lo de adentro. Y una vez que lo de adentro está limpio, ¿cómo vamos a lucir por fuera? Limpio. Pero mucha gente, muchos cristianos se visten de tal manera como se visten los desastrosos, como se visten los mundanos, con ropa hipiada, con ropa que desagrada a Dios, con ropa que no te dan un trabajo cuando te vistes así. Los pantalones rotos son para usarlos en los camiones, para limpiar la grasa, para trabajar en la finca, para cortar caña, para sacar papa de la tierra, pero no para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como tú te vistes por fuera, refleja lo que hay por dentro. Y prefiero herir a cada uno con la verdad que matarte con la mentira. Dios dice, a mí no me agrada tu vestimenta. Dios dice, yo quiero que tú seas limpio por dentro, pero que seas limpia por fuera y limpio por fuera también. Versículo 27. Exhortación y advertencia. Este es Jesucristo hablando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué son sepulcros blanqueados? En Jerusalén hay una tradición donde los sepulcros, ¿ustedes han visto las bóvedas encima de la tierra? Esos son sepulcros. En Jerusalén los limpian y los adornan
y los pintan. ¿Y qué hay por dentro? Huesos muertos. Por eso que Jesucristo dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes, se parecen ustedes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, ¿qué tenemos que limpiar primero, pueblo? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Pero Dios está interesado que según se vaya limpiando nuestro interior, se vaya reflejando en nuestro exterior. Amén, digan amén. Amén. La palabra de exhortación. Digan la palabra de exhortación. Me salva, me hace libre y me sana. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos delante de los hombres. Parecen justos. ¿Has visto los sacerdotes esto? Cómo se visten. Que ellos se ven que no matan una mosca, pero el 65% de la iglesia católica, los sacerdotes, han sido homosexuales en toda la historia, comprobado. Han sido pedófilos, han abusado de niños sordos y mudos, han violado a jóvenes. Entonces, que son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Por fuera se ve muy lindo. Ay, que bien se visten los sacerdotes. Y por dentro están llenos de huesos muertos. Y así se mostráis justo a los hombres. Por fuera, mira, yo soy un hombre justo, mira cómo yo me he visto. Pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Qué dijo Jesucristo? Por fuera parece que son justos, lucen bien, su apariencia luce bien, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad, de maldad. ¿Han escuchado cuando dice no juzguen? Pues en la Biblia no hay ningún lado donde no dice no juzguen. La Biblia dice cómo juzgar. Para nosotros hablar esto tenemos que prepararnos a nosotros mismos, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y después traemos el mensaje al pueblo. ¿Por qué? Porque el espiritual, dice la Biblia, que juzga todas las cosas. ¿A qué juzga el espiritual? Todas las cosas, dice la Biblia. Pero él, el espiritual, no puede ser juzgado por nadie. Nadie lo puede juzgar a él. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer espiritual. Pero ¿cómo si ahora yo ando en inmundicia y yo hago viviendo una vida desastrosa? ¿Cómo yo voy a enseñarles a ustedes? Me va a decir lo mismo Jesucristo. Tú eres un pastor Irán, tú eres guía y tú eres ciego. Tú eres guía de ciegos, porque tú eres ciego también. Tú eres un hipócrita. Tú aparentas que vives la vida cristiana, pero tú eres un hipócrita. Tú estás lleno de inmundicia, tú estás lleno de maldad dentro de ti, pastor. Así que de aquí nadie se escapa. La palabra de Dios, la palabra de exhortación es primero para el pastor y después para el pueblo. Versículo 29. Exhortación y advertencia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mataban a los profetas cuando le hablaban esta palabra. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Mataba a los profetas cuando le hablaban esta palabra así. Por eso decía, ustedes mataban a los profetas. Y ellos mismos admitieron que mataban a los profetas y que sus antepasados mataban a los profetas también. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Lo mataron. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo mataron a piedra. ¿Tú sabes quién mató a piedra? ¿Quién mató a Esteban a piedra? Cuando estaba predicando la palabra que estamos predicando hoy, esta misma tarde. Lo mataron a piedra los mismos judíos, los mismos fariseos, los mismos hipócritas. ¿Por qué? Porque eran enemigos de Cristo. No resisten la predicación fuerte. Porque ellos se piensan que ellos están bien delante de Dios. Y aquí nadie está bien delante de Dios. Todos estamos bien por la gracia de Cristo, que tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos ama con amor eterno y prolonga su misericordia sobre nuestras vidas. Así que esto no se trata de que yo soy bueno o que tú eres bueno. Esto se trata de que Cristo es bueno y Cristo tiene misericordia de sus hijos. Por eso que tenemos que ser humildes, aprender a ser sensibles y humildes de corazón, reconociendo nuestra inmundicia, reconociendo nuestra falta de espiritualidad en nuestras vidas. Versículo 33. Mira Jesucristo lo que les dice. Serpientes, ¿cómo le decía Jesucristo?
Serpientes. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a un pastor predicando así? Porque hoy en día los mensajes son aguados. Por eso que las iglesias están llenas de hipócritas y de cristianos falsos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Quién estaba predicando aquí? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Viviendo una vida sin salvación, una vida de esclavitud y una vida enfermo. ¿Cómo puedes entrar al cielo así? Porque al cielo no va a entrar nada inmundo. Por eso que Dios está trayendo esta palabra hoy en día. Dios levantó a este ministerio como uno de los ministerios sanos, de sana doctrina, un ministerio de avivamiento genuino, un ministerio donde Dios confronta toda mentira, donde se salva a la gente o se va a la iglesia, donde se consagra el pueblo o no vuelve a la iglesia, donde se limpia el pueblo o no vuelve a la iglesia, donde los fríos no pueden estar en esta iglesia, donde los tibios los vomita. Pero eso es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que todos vivamos genuinamente, que nosotros seamos cristianos genuinos, que vivamos un amor genuino, no un amor ficticio, porque eso nos condena, nos esclaviza y nos mantenemos enfermos. Hay muchos cristianos hoy en día enfermos en las iglesias. ¿Saben por qué? Muchos de nosotros nos enfermamos por nuestra desobediencia, por nuestras maldades, que no las queremos dejar atrás. Por eso que hay muchos enfermos. Dice el versículo 34, por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, y a unos mataréis, a unos los mataban, y a otros los crucifican, y a otros los azotaban en sus sinagogas, y a otros los perseguían de ciudad en ciudad. Ay de mí si yo predicara este mensaje en la calle, ya me hubieran cortado la cabeza. Mira ahí en Tampa ahora los hijos del diablo en las calles encendiendo la gasolinera, encendiendo los carros, fajándose con la policía. Nadie de esa gente que hace una manifestación de ese hijo de Dios. Ninguno de esos hijos de Dios. Y vemos cómo Jesús se lamentó sobre Jerusalén. Jesucristo se lamentó porque había muchos que no querían creer. Aún hablando así, no creían. Jesucristo dijo, ya yo voy a tratar lo máximo. Yo les voy a sacar toda la hipocresía para que se salven, para que sean libres de la vida cristiana ficticia. Y dijo en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Y se lamentaba Jesucristo. ¿Por qué hacen eso, Jerusalén, Jerusalén? Mateo 12:34. Jesucristo dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? ¿Qué dijo Jesús? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queremos ver lo que hay dentro del corazón de un ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Habla 3 minutos con ellos. ¿De qué te hablan? ¿Qué hay dentro de sus corazones? Porque lo que está dentro de su corazón es lo que va a hablar. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Juan 8. Hubo un caso de una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y la llevaron y la pusieron delante de Jesucristo. Los fariseos, estas mismas personas religiosas, que ellos mismos no entraban al reino de los cielos y no permitían que los demás entraran tampoco, por su religiosidad, por su apariencia. Y ellos trajeron a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y le dijeron, insistían a Jesús, le decían, Jesús, dice la ley de Moisés. ¿Están escuchando hoy en día? Dice la ley de Moisés. Hoy no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Estamos bajo la ley de quién? De Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor, la ley del amor. Entonces, cuando le trajeron a esta mujer, ellos le dijeron a Jesús, Jesús,
Dice la ley de Moisés que hay que matar a la mujer porque fue sorprendida en el acto del adulterio. Entonces Jesucristo, como veía que ellos insistían, porque eran tan religiosos, ellos insistían para probar a Jesús, para tentar a Jesús. Jesucristo empezó a escribir en la tierra. Y como Jesucristo vio que ellos estaban llenos de inmundicia y ellos eran adúlteros también, les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice que poco a poco soltaban las piedras y se iban, se volteaban y se iban, porque todos eran pecadores, eran adúlteros, nadie pudo arrojar la piedra. Pero estas son la gente que decían: yo guardo la ley. ¿Han escuchado gente hoy en día que ellos quieren guardar la ley? Y Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. Entonces dice que nadie lanzó la piedra. Jesucristo le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Él dijo: Señor, se fueron. Dice: si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. ¿Qué le dijo Jesucristo? Vete, pero no peques más. Entonces eso mismo nos toca a nosotros también hoy en día. Vámonos, arrepintámonos, pero no pequemos más. ¿Por qué? Hay casos donde la gente sigue pecando y Jesucristo permite una enfermedad en nuestras vidas. ¿Con qué? Con la idea de salvar nuestras almas. Juan 8 continúa diciendo: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creáis que yo soy. Estaba hablando que ellos no querían creer. Entonces Jesucristo les dice en Juan 8, versículo 24: por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. En otras palabras, se mueren sin mí y se pierden. Porque si no creéis que yo soy, morirán en vuestros pecados. Por eso que los exhortaba. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que creyeran en Él, para que sean libres y para que sean sanos. Dice el versículo 30: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Gloria a Dios, porque muchos no van a creer, pero muchos sí van a creer también. Entonces dice: hablando Él estas cosas, ¿quién? Jesús. Muchos creyeron en Él y fueron salvos. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Que tenían que ¿qué? Permanecer en ¿qué? En la palabra. ¿Cómo nosotros sabemos que somos discípulos genuinos y que no somos religiosos? No estamos viviendo una vida de apariencia cuando permanecemos en la palabra de Dios. Dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, dice Jesús, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos viendo el mensaje de exhortación que nos salva, nos hace libre y nos sana. Aquí vemos el ejemplo. Dice: ustedes van a conocer la verdad cuando ustedes permanezcan en mi palabra. Se van a salvar y van a ser libres y van a ser sanos. Dice el versículo 33. Estos religiosos le respondieron, le dijeron: linaje de Abraham somos. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Han escuchado hoy en día los religiosos decir: yo soy hijo de Abraham? Dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Todavía le están diciendo a Jesucristo que no son esclavos de nadie, cuando Jesucristo les enseñó que eran esclavos del pecado, de la inmundicia, de la injusticia. Entonces dice: ¿cómo dices que seréis libres? Dice el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, ¿cómo vive una persona que insiste en vivir en el pecado? Esclavo del pecado. Pero ellos decían que no son esclavos. Por Jesucristo los exhortaba para que sean salvos, para que dejen la esclavitud del pecado y para que sean sanos, para que sean libres, porque ellos estaban viviendo una mentira. Dice el versículo 36: así que si el Hijo os libertare, mira bien, cuando Jesucristo nos hace libres, verdaderamente seremos libres. Dice: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No ficticiamente,
nos hace libres de toda mentira y toda hipocresía. ¿Cuál es el tema de hoy? Digan conmigo, el mensaje de exhortación nos salva, nos hace libres y nos sana. El mensaje agudo nos condena, nos mantiene enfermos y nos esclaviza. Vemos en Juan 8, vosotros sois, entonces como algunos no querían creer, pongan atención, como algunos no querían creer, insistían en seguir en su pecado de incredulidad y no querían venir a Cristo. Por eso que le dijo, van a morir en sus pecados si no vienen a mí. Jesucristo dice en Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando ustedes escuchan predicadores hoy en día diciendo a la gente sin titubear, tú eres hijo del diablo, porque es un mensaje agudo. Pero Jesucristo, el creador del cielo y la tierra, que decía, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. En otras palabras, ustedes son de su padre el diablo. Y tú sabes lo que hace el diablo. El diablo vino para hurtar, para matar y destruir. Jesucristo vino para salvar a la gente, pero ellos con su religiosidad robaban a las viudas, mataban a los profetas y destruían la obra de Cristo. Entonces todo aquel dentro del cristianismo, dentro del reino de Dios, que diga que es amigo de Jesús, que diga que es libre, que es salvo, pero está matando, está robando y está destruyendo la obra de Dios, no es de Cristo, es de su padre el diablo. Porque tenemos que ser emisarios de Cristo, discípulos de Cristo o emisarios del diablo. El que está en contra de Cristo es hijo del diablo. Por eso que tenemos que estar seguros a quién estamos sirviendo. Versículo 45. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así le dijo Jesucristo. Yo les digo la verdad a ustedes y a mí no me creen. Hoy en día hay gente que no les gusta escuchar esta verdad. Ellos piensan que son salvos, están en las iglesias, llenan las iglesias con multitudes, pero no tienen la salvación. Se lo digo, mis hermanos. Hay muchos dentro de la iglesia que no están salvos. A mí, porque les digo la verdad, no me creáis. Dice el versículo 47. El que es de Dios, observe bien, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿qué hacen los que son de Dios? Digan conmigo, los que son de Dios, oyen la palabra de Dios y la obedecen. En Juan 5 vemos a un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo. Jesucristo vino y lo sanó. Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sano, yo te sané, tú llevabas 30 años enfermo, y yo te dije, levántate, toma tu lecho y anda, ya yo te sané. Pero mira lo que Jesucristo le dice. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sano, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué pasa cuando Jesucristo nos sana y hacemos algo peor después? ¿Hacemos algo malo de nuevo? ¿O seguimos insistiendo en nuestro pecado? ¿Nos puede venir algo peor? Sí. Por eso que hay cristianos que están en los hospitales hoy en día. No en todos los casos, pero en muchos casos, porque están en pecado, porque son esclavos del pecado, no tienen la salvación y ellos piensan que están salvos. Pero aquí vemos el caso que Jesucristo dijo, ya yo te sané, pero no peques más. ¿Por qué? Porque si tú sigues pecando, te puede suceder algo peor. Entonces, mis hermanos, ¿qué hace la verdad? Nos salva, nos hace libre y nos sana. Y la palabra de mentira, la palabra que nos dice que todo está bien, nos condena, nos esclaviza y nos mantiene enfermos. Nos mantiene enfermos del alma, del espíritu y del cuerpo.